¿Alguna vez te dijeron que no eras capaz solo por ser mujer? ¿Alguna vez te juzgaron por tu apariencia, tu voz o tus sueños, antes siquiera de darte una oportunidad? Hoy vas a conocer una historia real, una historia que comienza con burla, humillación y machismo, pero que termina convirtiéndose en un grito de esperanza, un motor de fe y un ejemplo que puede cambiar tu forma de ver la vida. Esta no es solo la historia de una mujer hermosa, talentosa y decidida. Es la historia de una lucha silenciosa contra la injusticia. Es la historia de cómo un simple motor reveló verdades escondidas, valores dormidos y una redención que nadie esperaba. Y sí, puede que te haga llorar, reflexionar y, sobre todo, recordar quién eres y lo que puedes llegar a ser cuando no renuncias a ti misma. Porque hoy no solo vamos a hablar de mecánica, vamos a hablar de fe, superación, respeto, inclusión, liderazgo y transformación. Y si te quedas hasta el final, vas a descubrir cómo una sola decisión puede encender un cambio que toca vidas, que rompe cadenas y que deja un legado eterno. Antes de comenzar, te invito a dejar un comentario abajo. ¿Alguna vez te subestimaron solo por ser quien eres? Cuéntanos tu historia. Aquí, tu voz importa. Y si este contenido llega a tu corazón, por favor, dale like, suscríbete y activa la campanita. Muchas personas que ven estos videos aún no están suscritas. No te pierdas los próximos relatos que están transformando vidas. Tu apoyo es lo que permite que sigamos compartiendo estas historias de fe, lucha y verdad. Haz clic en el enlace de la descripción para ver más historias como esta en nuestro canal. Y ahora, respira profundo. Prepárate para vivir una historia que no solo se escucha, se siente. ¿Alguna vez entraste a un lugar y sentiste que no eras bienvenido, aunque nadie te lo dijera en voz alta? No hacía falta que lo dijeran en el taller de Alejandro Santamaría. Bastaba con cruzar esa puerta de vidrio polarizado para entender que allí solo importaban dos cosas: los automóviles de lujo y el ego de su dueño. A los 45 años, Alejandro no solo dirigía el taller más exclusivo del país, lo gobernaba como un reino donde su palabra era ley y sus prejuicios norma. El suelo era de cerámica italiana, las herramientas venían de Alemania y los relojes de pared costaban más que el sueldo de un empleado promedio. Todo brillaba, menos el respeto. Era un taller, sí, pero también un escenario. Cada cliente era tratado como un dios, cada mecánico como un soldado bajo órdenes estrictas, y cualquier desviación del protocolo era castigada con mirada fría o burla hiriente. Alejandro no solo creía en la excelencia, la exigía como una demostración de poder, y aunque hablaba de profesionalismo, lo que practicaba era discriminación encubierta. Nunca lo decía abiertamente, pero todos lo sabían. En su mundo, una mujer mecánica no era opción, era una ofensa. Los empleados lo sabían y lo aceptaban, algunos por miedo, otros por conveniencia. Había quienes admiraban su liderazgo, quienes lo consideraban un genio de la industria, pero si uno miraba de cerca, podía ver que ese taller respiraba machismo estructural, una cultura donde la igualdad no tenía cabida y el prejuicio se disfrazaba de estándares. Las pocas mujeres que habían intentado aplicar a un puesto técnico habían sido rechazadas sin explicación. No encajan, decían. No es personal, pero sí lo era. Era personal, era sistemático, era real. Y así funcionaba el mundo de Alejandro. Controlado, pulido, perfecto en apariencia. Nadie lo cuestionaba, nadie lo desafiaba. Hasta que un día, sin previo aviso, entró una mujer rubia, de ojos firmes pero voz suave, con un currículo en la mano y resiliencia en la mirada. Nadie, ni siquiera Alejandro, sabía que esa entrada silenciosa marcaría el inicio de una ruptura que cambiaría todo, y que el motor que estaba por encender no era solo el de un coche, sino el de una historia que aún hoy sigue inspirando a quienes luchan contra la injusticia, porque no hay herramienta más poderosa que la verdad, y ella venía con las manos listas. Alejandro no siempre fue así.
Hubo un tiempo en que soñaba con democratizar el acceso a la formación técnica, en abrir espacios donde el talento hablara más fuerte que el apellido o el género. Pero el éxito, ese que llega envuelto en aplausos y cuentas bancarias infladas, a veces cambia a las personas. En su caso, lo transformó en una figura distante, obsesionada con la perfección, desconectada de la empatía. Ya no escuchaba, ya no miraba más allá de lo evidente. Su taller no era un lugar de inclusión, sino de selección. Quienes no encajaban en su molde simplemente eran descartados. Y lo peor es que esa arrogancia no era solo suya. Había sembrado raíces. Patricio, uno de los jefes de área, repetía sus frases con tono irónico. Rodrigo se reía de las entrevistas con mujeres candidatas. Emiliano prefería mirar hacia otro lado antes que incomodar al jefe. Era como si todos hubieran puesto un mismo uniforme mental, el de la superioridad masculina. Y mientras tanto, en la recepción, las mujeres quedaban relegadas a traer café, agendar citas y soportar comentarios que se camuflaban de chistes. El taller, con toda su elegancia, ocultaba una humillación diaria. La reputación del lugar era intachable en el mundo de los automóviles de alta gama. Venían clientes desde otras ciudades, incluso desde el extranjero, buscando la magia de Alejandro. Pero lo que nadie sabía y lo que nadie se atrevía a contar era el precio que se pagaba por mantener esa imagen. Había talento desperdiciado, sueños aplastados, ideas ignoradas solo por venir de bocas que no llevaban barba. Había un silencio incómodo que flotaba entre las paredes brillantes del taller, una falta de respeto disimulada bajo la bandera de la exigencia. Pero el destino tiene sus maneras. A veces basta un giro de volante, una mirada distinta, un nuevo nombre en la puerta para que todo empiece a cambiar. Alejandro no lo sabía aún, pero su zona de confort estaba por romperse en 1000 pedazos, y lo haría con fuerza, con ruido, como un motor rugiendo después de años en silencio. La verdadera pregunta era, ¿estaba preparado para enfrentarse a esa verdad? ¿O su arrogancia lo cegaría hasta el final? Era martes por la mañana cuando ella cruzó la puerta. Llevaba el cabello rubio recogido en una coleta baja, los labios apenas rosados y las uñas limpias de grasa, aunque ya conocían el rigor del taller. Su nombre era Valeria Montes, 28 años. Una mujer hermosa, sí, pero también firme, enfocada. No venía a pedir permiso, venía a ofrecer su experiencia, aunque sabía que sería juzgada antes de abrir la boca. En su mochila cargaba un currículum sencillo, un par de guantes gastados y un sueño que ya le habían arrancado demasiadas veces. Aún así, volvió a intentarlo. Cuando entró, el bullicio habitual del taller se detuvo por unos segundos. Las miradas se clavaron en ella, como si su mera presencia rompiera alguna regla sagrada. Patricio fue el primero en fruncir el ceño, mientras Rodrigo soltaba una carcajada forzada. Emiliano, que ni siquiera la miró a los ojos, masculló algo sobre otro café mal servido. Alejandro, desde su oficina en altura, observaba todo con gesto impasible, pero por dentro ya se estaba preparando para lo que, según él, sería otro espectáculo gratuito. Una mujer intentando ser mecánica. Esto ya lo vi antes, pensó. No duran ni 5 minutos. Valeria se presentó, con voz firme pero serena. Dijo que venía a postularse al cargo de técnica automotriz. Mencionó su formación en sistemas de inyección y diagnóstico computarizado. Ofreció referencias, certificaciones, incluso fotos de trabajos previos. Pero no importaba. El ambiente ya había decidido por ella. El prejuicio no necesitaba argumentos. Era invisible, pero apretaba como una soga alrededor del cuello. Alejandro fingió interés, pero ya tenía en mente un plan. No para contratarla, para desacreditarla frente a todos, porque en su mundo, una mujer no debía reparar motores, debía servir café. Y entonces, como quien decide convertir la burla en circo, él propuso algo, un reto amistoso, dijo con sonrisa torcida, pero lo que realmente estaba a punto de hacer era abrir una apuesta cruel, diseñada para humillarla.
Quería probar, delante de todo el taller, que una mujer bonita y rubia no podía sobrevivir en un mundo de fierros, aceite y motores. Lo que él no sabía era que Valeria no estaba allí para complacer su arrogancia, ni para defender su derecho a estar. Ella estaba allí porque tenía algo que demostrar, y no era a ellos. ¿Sabes dónde queda el salón de belleza, Linda?, le dijo Patricio entre risas, mientras los demás mecánicos estallaban en carcajadas. Valeria no respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio fue más fuerte que cualquier argumento. Caminó hasta el centro del taller. Se detuvo frente al Porsche 911 gris plata que dormía sobre el elevador hidráulico y posó su mochila a un lado. Alejandro, desde las alturas, observaba con los brazos cruzados, disfrutando del momento como si fuera el anfitrión de un espectáculo privado. Era evidente. Pensaba que ese sería otro intento fallido, otro ejemplo de por qué, según él, las mujeres no tenían lugar en su mundo. Pero Valeria no se quebró, no discutió, no rogó, no explicó más de lo necesario. Solo pidió una cosa, una oportunidad justa. Su voz era suave pero firme, el tipo de voz que no pide permiso para existir. Solo necesito que me dejes probar. Si fracaso, me voy. Si gano, hablamos. Fue entonces cuando Alejandro soltó la frase que daría inicio a todo. Muy bien, arregla este motor. Nadie ha podido. Te doy una semana. Si logras hacerlo funcionar, serás mi socia. Si fallas, prométeme que no vuelves a tocar un auto en tu vida. Y así, sin más, quedó lanzada la apuesta. Las reglas eran claras. El coche llevaba más de 3 semanas con una falla misteriosa que ni los técnicos más experimentados habían podido diagnosticar. Un Porsche como ese no perdona errores. Alejandro lo sabía, y también sabía que el verdadero reto no era técnico, era emocional. Quería presionarla, acorralarla, obligarla a sentir la vergüenza de fallar frente a 20 hombres. Fue entonces cuando reunió a todos los empleados y les dijo que serían testigos del desafío. Y no solo eso, debían grabarlo, completo, desde el primer minuto. No quería que nadie olvidara la lección. Valeria lo miró por un segundo, no con miedo, sino con algo más profundo, determinación. Aceptó el reto sin dudar, pero puso una condición. Si cumplo, también quiero que todo esto quede grabado, con testigos, con fechas, con cada palabra. Alejandro sonrió. Pensaba que le estaba haciendo un favor, sin darse cuenta de que estaba abriendo la puerta a una de las transformaciones más grandes que ese taller había visto jamás. Porque cuando subestimas a alguien por su género, puede que termines viendo de cerca lo que realmente significa el empoderamiento. El Porsche 911 que Alejandro eligió no era cualquier coche. Era una bestia dormida, de esas que respiran con dificultad y rugen cuando algo dentro de ellas no está bien. Llevaba días inmóvil, con una falla intermitente en el sistema de encendido y una pérdida de potencia inexplicable. Ninguno de los mecánicos del taller, ni siquiera los más veteranos, había logrado descifrar su lenguaje. Para Alejandro, ese motor no solo era un desafío mecánico, era un símbolo, y ahora lo usaría como arma. Una trampa disfrazada de oportunidad. La intención no era que Valeria ganara, la intención era verla fracasar. El ambiente en el taller cambió. Era como si se estuviera montando un espectáculo. Trajeron sillas, ajustaron las luces, y algunos hasta prepararon sus teléfonos para grabar cada segundo. Patricio no disimulaba su burla. Rodrigo apostaba que Valeria no llegaría al segundo día. Emiliano, aunque más callado, compartía esa mirada de superioridad heredada. Ninguno de ellos veía a una mujer mecánica. Veían a una intrusa, una rubia bonita en terreno ajeno, pero Valeria no se inmutó. Respiró profundo, se puso los guantes y, como si no hubiera cientos de ojos juzgándola, se acercó al coche como si fuera un viejo amigo. Alejandro, mientras tanto, disfrutaba cada gesto. Su rostro era el de un hombre convencido de su victoria anticipada. Para él, esto era una lección pública.
Nadie debía desafiar su lógica, y mucho menos una mujer. Cuando explicó las condiciones frente a todos, no lo hizo con objetividad. Lo hizo con tono de burla, teatralidad y un falso aire de justicia. Si logras hacer rugir este motor, te convertirás en mi socia, pero si no, me prometes que jamás volverás a tocar un coche en tu vida. Las palabras pesaron en el aire como un martillo. Era una apuesta desequilibrada, hecha para destruir. Y sin embargo, Valeria aceptó. No por orgullo, no por revancha, sino porque sabía quién era. Sabía todo lo que había vivido, las veces que le cerraron puertas, las entrevistas en las que se rieron de ella, los currículos ignorados por llevar un nombre femenino. Sabía que su historia no empezaba ni terminaba ahí. Aceptó porque entendía que aquel desafío no era solo suyo, era de todas las que habían sido silenciadas, de todas las que habían escuchado, esto no es para mujeres. Y cuando colocó su mano sobre el capó del Porsche, no tocó solo un coche, tocó la promesa de un cambio. La noticia del reto se esparció por todo el taller como gasolina en el aire. E inflamable, veloz, inevitable. En cuestión de minutos, todos los rincones del lugar estaban comentando lo que acababa de suceder. Algunos lo tomaban como una broma, otros como un espectáculo digno de una tarde aburrida. Pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a pensar que Valeria podría ganar, no porque le faltara técnica, sino porque su sola presencia ya rompía demasiadas normas invisibles. En ese taller, acostumbrado a la rutina y al machismo disfrazado de tradición, una mujer desafiando, un motor era una amenaza. Alejandro ordenó que todo fuera grabado desde el primer momento. Transparencia, dijo, como si se tratara de un ejercicio pedagógico, pero no era eso, era humillación planificada. Quería tener pruebas del momento exacto en que ella fallara, del segundo en que su rostro se quebrara frente al ruido del juicio colectivo. El Porsche no era solo una máquina compleja, era una trampa meticulosamente armada, con antecedentes confusos, piezas intervenidas y errores arrastrados por otros intentos fallidos. Valeria no lo sabía, pero estaba entrando a una arena preparada para verla caer, y sin embargo lo primero que hizo fue distinto a todo lo que habían visto antes. No corrió al motor, no pidió herramientas. Se sentó frente al coche durante varios minutos. Lo observó en silencio. Caminó a su alrededor. Tocó el suelo. Miró las huellas de aceite como quien lee un mapa antiguo. Los mecánicos comenzaron a burlarse, claro. Patricio gritó: «¿Qué pasa? ¿Estás esperando que el coche te hable?» Y Valeria, sin mirar a nadie, respondió con calma: «A veces los coches sí hablan, solo hay que saber escucharlos». Una frase simple, pero que dejó al taller en un breve y extraño silencio. En ese instante, algo cambió. Nadie lo dijo en voz alta, pero se sintió. Como si una grieta se hubiera abierto en la base del edificio. Como si por primera vez alguien se atreviera a hacer las cosas de una manera distinta, con precisión, con intuición, con respeto por la máquina y por sí misma. Y aunque los ojos seguían encima de ella con desdén, también comenzó a crecer una pequeña curiosidad, porque esa mujer rubia, tan serena como segura, no parecía haber ido allí a perder. Y lo más inquietante era que el coche tampoco parecía querer fallarle. Al día siguiente, el taller ya no parecía un lugar de trabajo, era un escenario montado para el espectáculo. Alejandro había convertido el reto de Valeria en una función pública, con horarios marcados y público garantizado. Se corrieron rumores de que incluso algunos clientes fueron invitados a presenciar la prueba. Sillas plegables fueron acomodadas cerca del Porsche, como si se tratara de una pasarela. Algunos mecánicos llevaban refrescos en la mano, otros preparaban sus teléfonos para grabar el momento de la caída. El ambiente ya no era de escepticismo, era de morbo, el machismo, en su forma más descarada. Alejandro presentó a Valeria como si fuera un número de circo. «Nuestra invitada especial de hoy», dijo con una sonrisa cínica. Se refería a ella como la chica del aceite,
mientras señalaba el Porsche como una bestia indomable. El público, es decir, sus empleados y algunos clientes curiosos, soltó carcajadas. Todo estaba cuidadosamente orquestado para crear un clima de humillación inevitable, pero Valeria no retrocedió. Caminó hacia el auto con la misma serenidad con la que lo había observado el día anterior, con la misma elegancia que hacía imposible no mirarla, y al mismo tiempo con una fuerza interna que desafiaba todo lo que la rodeaba. Nadie entendía cómo podía mantenerse tan tranquila. Parecía que el juicio no le afectaba, pero no era eso. Es que ella ya había pasado por cosas peores. Ya la habían despedido de talleres por ser demasiado linda para ensuciarse las manos. Ya había soportado comentarios, burlas, miradas, manos que tocaban donde no debían, gerentes que ofrecían trabajo a cambio de favores. Ya lo había vivido todo, y cada cicatriz invisible era ahora una capa de armadura. Por eso ese circo no la intimidaba. La enfurecía, sí, le dolía, pero no la iba a quebrar. Entonces, frente a todos, Valeria colocó su bolso al lado del coche, se arremangó la chaqueta y se colocó los guantes. No dijo nada, no sonrió, no pidió silencio. Simplemente comenzó a trabajar, y en ese instante el circo empezó a desmoronarse, porque mientras el resto buscaba un espectáculo, ella se concentraba en lo suyo: el motor, los síntomas, el historial de fallas, los rastros de intervención anterior. Y sin saberlo, mientras apretaba una tuerca con delicadeza quirúrgica, estaba encendiendo otra cosa también: la curiosidad de quienes, hasta entonces, solo querían verla caer. Mientras el resto se acomodaba para disfrutar de una caída anunciada, Valeria comenzaba su inspección como si estuviera sola. Revisaba cada cable, cada conexión, cada huella de intervención pasada, con una precisión que descolocaba a más de uno. No había titubeo, no había improvisación, solo una mujer, rubia, con guantes firmes, rodillas en el suelo y la mirada concentrada en un motor que, como ella, había sido malinterpretado muchas veces. Su manera de moverse no parecía aprendida en una academia común. Había algo más, algo que se parecía a la experiencia real, profunda, vivida. Los mecánicos al principio seguían bromeando. Va a ensuciarse el maquillaje. ¿Sabe distinguir un inyector de una bujía? ¿Alguien le prestó el manual de instrucciones? Pero a medida que pasaban los minutos, las risas se fueron apagando. Nadie lo quería admitir, pero había algo en ella que empezaba a incomodar, no por debilidad, sino por competencia, porque lo que Valeria estaba haciendo no eran simples gestos de prueba, eran decisiones técnicas precisas, basadas en conocimiento y análisis. Y eso, en un ambiente alimentado por el prejuicio, era más amenazante que cualquier insulto. Alejandro, desde su oficina elevada, notaba la transformación del ambiente. Ya no era un circo, era una sala en 1900 de silencio. Él fruncía el ceño, cruzaba los brazos, trataba de convencerse de que era solo suerte, pero en el fondo, una parte de él sabía que se había equivocado, porque lo que Valeria transmitía no era arrogancia, era confianza tranquila, esa que solo tienen los que han caído muchas veces y aún así siguen de pie. Ella no estaba allí para demostrar nada, solo estaba reparando un coche, como había hecho cientos de veces antes, solo que esta vez alguien por fin estaba mirando, y entre esos alguien estaba don Hilario, el mecánico más viejo del taller. No hablaba mucho, no se reía con los demás, era de otra generación, pero su sabiduría no venía de libros, venía de años de oír motores respirar. Y ese día, Hilario la observaba con una ceja levantada y los brazos cruzados. Había algo en esa muchacha que le recordaba a los mejores, a los verdaderos, a los que no necesitaban gritar para que se notara su excelencia. Fue entonces cuando murmuró algo apenas audible. Ella sabe lo que hace, y sin querer acababa de abrir un nuevo loop de dudas entre quienes ya no podían fingir indiferencia. Valeria no era rápida,
Era precisa. En un entorno donde todo el mundo parecía apurado por demostrar fuerza o velocidad, ella apostaba por algo diferente, la observación profunda. Daba la vuelta al coche sin apuro, tocando los bordes de la carrocería, mirando el suelo, agachándose para ver los rastros de aceite viejo en el concreto. Había huellas, sombras, pistas, porque los automóviles, como las personas, dejan señales cuando están sufriendo, y Valeria sabía leerlas. Con una mirada casi clínica, detectaba patrones. «Alguien ya intentó desmontar esta tapa», murmuró en voz baja, mientras tocaba una marca sutil con el dedo. Nadie más la había visto. Los mecánicos la observaban con creciente desconcierto. Algunos ya no reían. Otros intercambiaban miradas incómodas. ¿Cómo podía notar detalles que a ellos se les habían escapado? Ella no usaba aparatos sofisticados ni fórmulas mágicas. Usaba el instinto, la lógica, la experiencia, porque cuando uno ha trabajado bajo presión real, con cronómetros que no perdonan y motores que deben rugir a la perfección, aprende a escuchar más allá del sonido. Valeria había aprendido así, a prueba de errores, a prueba de lágrimas, a prueba de prejuicios. Por eso su mirada lo decía todo. Sabía que ese coche no era el enemigo. Empezó a hacer preguntas, no al aire, sino a los propios mecánicos. Preguntó qué tipo de escáner habían usado, si habían revisado los sensores del árbol de levas, si habían considerado la posibilidad de una falla en el módulo de control secundario. Las preguntas eran técnicas, pero no arrogantes, y, sin querer, comenzaron a exponer las limitaciones del trabajo anterior. Patricio intentó responder, pero su lenguaje vago lo delató. Rodrigo se encogió de hombros. Emiliano dijo algo sobre el tiempo que faltaba, y así, con palabras suaves, Valeria comenzó a derribar la soberbia sin levantar la voz. Fue entonces cuando don Hilario se acercó. Lo hizo sin apuro, con los brazos cruzados y la mirada clavada en el motor. Nadie dijo nada. Él era una figura respetada, aunque casi invisible, pero cuando habló, todos callaron. Lo que tú estás viendo, nadie aquí lo ha visto, ni siquiera yo. Valeria lo miró y asintió sin sonreír. A veces, el reconocimiento no necesita aplausos, solo un gesto sincero. Y en ese momento, sin saberlo, había comenzado una transformación silenciosa, porque los verdaderos cambios no siempre llegan con gritos. A veces llegan como ella, sin hacer ruido pero imposibles de ignorar. Valeria se quitó los guantes un momento. Necesitaba sentir directamente el metal, la temperatura de las piezas, la textura de los bordes. Hay cosas que ningún escáner puede revelar y ella lo sabía. Tocó el múltiple de admisión, luego el bloque del motor. Notó una leve vibración anormal que no encajaba con lo que había sido reportado. El motor hablaba, sí, pero en un idioma que pocos sabían traducir. Ella era una de esas pocas, y cuanto más observaba, más evidente le resultaba que el error no estaba en el coche, estaba en la forma en que lo habían diagnosticado. Se apartó unos segundos y sacó de su mochila una libreta vieja, con manchas de grasa y esquinas dobladas. Allí tenía apuntes propios, códigos de error anotados a mano, diagramas simplificados de cientos de modelos. No había arrogancia en sus gestos, solo pasión por la técnica. Volvió a mirar el Porsche como si fuera un paciente en la sala de emergencia, no una máquina de lujo, y sin levantar la voz empezó a decir en voz baja: «Esto no es un fallo de encendido, es una secuencia mal interpretada en el sistema de distribución variable». Los presentes no entendían cómo había llegado a esa conclusión, pero don Hilario sí, él lo veía, y eso empezaba a cambiarlo todo. Alejandro, desde su oficina, notó el cambio en el ambiente. Ya no era ella contra el mundo. Ahora, el mundo estaba empezando a girar en torno a ella. Había algo en esa rubia hermosa agachada junto al coche, con los dedos manchados de grasa, que empezaba a derrumbar sus propias certezas. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si ella sabía más que todos? Pero en lugar de bajar a reconocerlo, se quedó en silencio. No lo admitiría. No aún.
porque su ego, ese que había construido ladrillo por ladrillo durante años, no estaba listo para aceptar una derrota, y sin embargo, la derrota ya había comenzado. Valeria, ajena a todo eso, siguió trabajando. Lo hacía con el mismo respeto con el que un cirujano trata un corazón dañado. Cada movimiento era medido, cada decisión evaluada. No hablaba mucho, pero lo decía todo con sus manos. Competencia, precisión, excelencia. Y mientras limpiaba una válvula con cuidado, una pregunta flotaba en el aire, suspendida como aceite caliente. ¿Quién era realmente esa mujer? Porque una cosa ya era segura. No era una principiante. Y no estaba allí por casualidad. Solo faltaba que alguien tuviera el valor de preguntárselo. La mañana siguiente trajo consigo un aire diferente al taller. El sol se colaba por los ventanales altos, pero lo que más brillaba era la duda que se había instalado en cada rincón. ¿Quién era Valeria? ¿De dónde salía esa claridad con la que hablaba de inyectores, sincronización, sensores de fase? ¿Cómo podía tener tanta seguridad, tanta fluidez? Rodrigo, que había sido uno de los primeros en reírse, ahora la miraba desde lejos, como si tuviera miedo de hacer otra broma y quedar en ridículo. Hasta Patricio, el más orgulloso, ya no encontraba argumentos. La rubia delgada de ojos decididos no solo era mecánica, era algo más. Fue don Hilario quien, con esa intuición que solo tienen los sabios del oficio, decidió acercarse por segunda vez. «Tienes una manera rara de trabajar», le dijo con media sonrisa. «No es común, ni de aquí». Valeria levantó la vista, respiró hondo y por primera vez bajó un poco la guardia. Sacó de su bolso una carpeta gris, desgastada por el tiempo. Dentro fotos, contratos, insignias. Empezó a hablar sin alardes, como si contara algo que ya no le dolía, aunque todos pudieron notar el peso detrás de sus palabras. Había sido parte de equipos técnicos de Fórmula 1, Red Bull Racing, McLaren, Williams. El silencio fue absoluto. Los celulares dejaron de grabar. Las risas desaparecieron como si nunca hubieran existido. Hasta Alejandro, en su oficina elevada, se quedó sin aire por un instante. Valeria, la mujer a la que todos habían subestimado, tenía un pasado más glorioso que cualquiera de los que se creían expertos. Había calibrado motores que rugían a más de 300 km/h. Había sido parte de boxes en competencias internacionales, pero no era eso lo que más impactaba. Era la razón por la que había salido de ese mundo. Me culparon de una falla durante una carrera, una pieza defectuosa, pero lo que nadie dijo es que ya habían decidido a quién señalar, y fue más fácil culpar a una mujer. No había enojo en su tono, solo verdad, solo dolor contenido, de ese que te forma una coraza con los años. Después de eso, me cerraron puertas. Nadie quería arriesgar su reputación contratando a una mujer que falló en Fórmula 1, aunque después se probó que no fue culpa mía. Ya era tarde. Hilario bajó la cabeza, no como gesto de vergüenza, sino de respeto, y uno por uno, los que la habían juzgado comenzaron a ver algo distinto. No una mecánica improvisada, no una cara bonita buscando atención, una profesional de élite, silenciada por el machismo, y finalmente de regreso a hacer justicia. Mientras Valeria hablaba, no había una sola herramienta en movimiento. Nadie revisaba piezas ni limpiaba superficies. Todo el taller había entrado en una especie de pausa colectiva. Era como si por primera vez todos se dieran cuenta de que estaban frente a una historia que iba más allá del coche, más allá del reto. Estaban presenciando una redención en tiempo real. Una mujer, bella, brillante y subestimada, les estaba mostrando que lo que habían tomado por debilidad era en realidad resiliencia acumulada durante años de lucha y silencio. Abrió su carpeta y mostró fotos. En una, con el equipo técnico de Red Bull, revisando el sistema híbrido en una prueba de circuito. En otra, junto a ingenieros de McLaren evaluando presión de turbo con un dinamómetro portátil. También había recortes de prensa, credenciales y hasta un par de correos impresos con disculpas tardías de exdirectivos. La evidencia era
abrumadora. Valeria no solo era buena, era una de las mejores, y sin embargo había terminado siendo expulsada de un mundo que no estaba listo para aceptar a una mujer en un rol de poder técnico. «Nunca dejé de amar los motores», dijo, con voz apenas quebrada, «pero durante años me sentí sucia, no por el aceite, sino por la forma en que me hicieron sentir culpable por ser quien era». Las palabras se quedaron flotando en el aire como humo espeso. Alejandro, viéndolo todo desde arriba, sintió que algo se rompía dentro de él. No era solo el orgullo lo que sangraba, era la certeza equivocada de haber estado siempre en lo correcto. En su mente aún intentaba justificar sus actos, su cinismo, su arrogancia, pero la verdad es que ya no tenía cómo defenderse. Había humillado a una mujer cuya trayectoria él mismo jamás podría igualar, y aún así, ella no lo miraba con odio, solo con esa extraña mezcla de firmeza y compasión que tienen quienes han sufrido mucho, pero no han perdido el alma. En ese instante, Alejandro entendió que el espectáculo que había organizado se había transformado en su juicio público, que cada burla, cada frase, cada gesto de discriminación ahora se reflejaba como un espejo brutal frente a sus empleados, y que la única salida que le quedaba era enfrentar el desafío final, aceptar que había sido derrotado. Pero antes de eso, aún faltaba escuchar lo más fuerte de todo, el rugido del motor. El día en que Valeria encendió el motor, el aire se podía cortar con un cuchillo. Todos sabían que algo estaba por pasar, pero nadie podía predecir el impacto exacto. El Porsche 911, ese mismo que había sido presentado como una bestia imposible, ahora yacía listo, conectado, sellado, revisado por una mujer que había convertido cada minuto de humillación en una herramienta más en su caja invisible. Había terminado los ajustes finales sin ayuda, sin interferencias, con la misma calma de siempre. Solo ella, el coche y una conexión invisible que todos podían sentir. Don Hilario fue quien la acompañó en ese último paso, no para ayudarla, sino para estar presente, como testigo. «¿Estás segura de que ya está?», preguntó en voz baja. Valeria asintió, no con soberbia, sino con certeza. Ajustó su coleta, se limpió las manos con una toalla manchada y caminó hacia el asiento del conductor. El silencio en el taller era tan profundo que se podía oír el zumbido de los fluorescentes en el techo. Alejandro, desde su oficina, había bajado. No dijo palabra, solo se quedó al fondo, de brazos cruzados, como si aceptara que el juicio final ya no estaba en sus manos. Estaba en el motor. Valeria giró la llave. Hubo un segundo de quietud absoluta, un segundo donde todos los corazones se detuvieron. Y entonces, el rugido. Un sonido profundo, limpio, vibrante. El rugido perfecto de un motor de alto rendimiento cuando todo funciona como debe ser. El Porsche no solo arrancó, cantó. Era como si hubiera estado esperando ese momento, como si reconociera las manos, que finalmente le habían devuelto su voz. Y nadie dijo nada, porque no había palabras, solo ojos abiertos, bocas entreabiertas y una sensación colectiva de haber sido testigos de algo que rompía más que mitos, rompía estructuras. Valeria apagó el motor, salió del coche y se paró frente a todos. El problema era una desincronización causada por una mala reprogramación en la EQ. Nada grave, si sabes dónde buscar. Y ahí estaba, la frase que selló su victoria, técnica, precisa, serena. No necesitaba gritar, no necesitaba reprochar. Su talento hablaba solo. Y mientras todos procesaban lo que acababan de presenciar, una pregunta crecía en el aire, flotando entre la incredulidad y la admiración. ¿Cómo demonios dejamos que alguien así fuera tratado como menos? Los ojos se clavaron en Valeria como si fuera otra persona. Pero no lo era. Era la misma mujer rubia que había llegado con una mochila, una libreta y una mirada llena de pasado. Solo que ahora la veían de verdad, la escuchaban de verdad. Porque un rugido de motor puede hacer más ruido que 100 discursos
cuando lleva detrás años de silencio, de discriminación, de talento ignorado. Y ese rugido lo había dicho todo. Algunos comenzaron a aplaudir tímidamente, otros simplemente bajaron la cabeza avergonzados. El orgullo malentendido se resquebrajaba como vidrio fino. Patricio, que había sido de los más crueles, no se animó a mirarla. Rodrigo murmuró algo entre dientes y se alejó. Emiliano, en cambio, fue el primero en acercarse y decir en voz baja: «No sabía, lo siento». Valeria no buscaba disculpas, pero ese gesto, pequeño, sincero, fue como una grieta abierta en una muralla. El respeto comenzaba a surgir, no porque ella lo exigiera, sino porque era imposible no sentirlo después de lo que había demostrado. El liderazgo no se impone con gritos, se gana con hechos, y ese día ella lo ganó frente a todos, con un par de guantes y una mente afilada como una cuchilla. Alejandro permanecía al fondo, inmóvil. Era un hombre acostumbrado a tener siempre la razón, a imponer sin dudar, pero ahora no había argumentos, ni burlas, ni salidas. La promesa que había hecho, la sociedad en caso de que ella lograra lo imposible, había sido presenciada por todos, y cada uno de esos testigos esperaba su reacción. Él tragó saliva. No podía escapar de su palabra, pero más que eso, no podía escapar de lo que acababa de sentir, porque aunque le costara admitirlo, había algo en Valeria que no se podía fingir ni replicar. La grandeza nacida de la injusticia. Valeria, al notar que todos la miraban esperando su próxima palabra, simplemente dijo: «Yo no vine a demostrar que soy mejor, solo vine a demostrar que sí podía». Y con esa frase desarmó cualquier defensa, cualquier duda, cualquier rastro de machismo flotante. Había encendido un motor, sí, pero también había encendido una revolución silenciosa dentro de cada persona que presenció ese momento. Y aunque el coche quedó apagado, nadie allí volvió a ser el mismo. El eco del motor aún resonaba en las paredes del taller, pero lo que más pesaba era el silencio que vino después. Todos miraban a Alejandro. No era solo una cuestión de orgullo, era de honor, porque él, el mismo que había orquestado el circo, había hecho una promesa pública. Si ella arreglaba el coche, sería su socia, y ahora no había margen para retrocesos. 20 testigos, una prueba irrefutable, una verdad rugiendo bajo el capó. Alejandro tragó saliva, bajó la cabeza por un instante y por primera vez se sintió pequeño dentro de su propio imperio. Sus pasos resonaron lentos hasta detenerse frente a Valeria. No hablaba. No sabía qué decir, porque cualquier palabra parecía vacía frente a la grandeza que acababa de presenciar. Finalmente, estiró la mano casi con timidez, un gesto que en cualquier otro contexto habría sido formal, pero que allí representaba una ruptura interna. Valeria lo miró sin rencor. Tomó su mano, no por aceptación ciega, sino por decisión consciente, porque ella no quería venganza, quería transformación, y entendía que para lograr eso tenía que tomar el timón del barco, no hundirlo. «No quiero tu taller, quiero construir algo mejor con él», dijo ella con calma, y en ese momento algo dentro de Alejandro se dio. Una grieta abierta, profunda, necesaria. Sus empleados lo observaban, esperando ver si cumpliría o escaparía. Pero él, por primera vez en años, eligió el camino más difícil, el de la humildad. Aceptó, frente a todos, que había juzgado mal, que había subestimado, que había cometido un error, y que esa mujer rubia, a la que había intentado humillar, ahora estaba a su lado. No por imposición, sino por mérito. La sociedad se selló con un apretón de manos y la mirada de 20 mecánicos que, sin decir palabra, sabían que algo nuevo estaban haciendo allí. No era solo una firma, era un compromiso con la evolución, con la inclusión, con el respeto por el talento, sin importar de dónde viniera. Y mientras algunos aún procesaban lo que acababan de vivir, Valeria ya estaba viendo más allá. Protocolos de trabajo, formación técnica para mujeres, alianzas educativas, porque si iba a quedarse, no sería para adaptarse al viejo sistema,
sería para reconstruirlo desde adentro. La noticia se esparció más rápido de lo que cualquiera imaginó. En menos de 24 horas, todos en la industria automotriz local hablaban de lo sucedido en el taller de Alejandro Garrido. Una mujer mecánica se había convertido en socia de uno de los talleres más prestigiosos del país, y no por una cuota simbólica, sino por haber demostrado una competencia incuestionable. Las redes internas del sector compartían el video del momento en que el motor rugía. Los comentarios variaban entre la sorpresa, la admiración y, de parte de algunos, la incomodidad, porque cada victoria de una mujer en un espacio masculino sacudía estructuras cómodas, pero dentro del taller, la atmósfera ya era otra. La arrogancia habitual había dado lugar a la introspección. Muchos comenzaron a preguntarse en silencio cuántas otras Valerias habían sido ignoradas, cuántos talentos se habían perdido por culpa del prejuicio, del machismo, de la soberbia disfrazada de exigencia. La sociedad no era solo legal, era simbólica, y con ella comenzaba una nueva era. Valeria pidió una reunión general, no para imponer, sino para escuchar. Quería saber qué soñaban los demás, qué obstáculos se enfrentaban, qué sabían hacer y nunca habían podido mostrar. Y poco a poco empezaron a hablar. Alejandro también estaba allí, sentado en una silla de metal, sin su traje habitual, escuchando a quienes nunca había escuchado. Por momentos le costaba tragar su ego, pero en su interior algo comenzaba a alinearse. Empezó a ver que su legado no necesitaba morir, solo evolucionar. Y mientras Valeria hablaba de abrir nuevos espacios, de implementar procesos colaborativos, de capacitar a mujeres jóvenes interesadas en la mecánica, él no pensaba en pérdida, pensaba en oportunidad, porque había descubierto algo que antes no entendía. El verdadero liderazgo nace cuando uno se atreve a aprender de quien fue despreciado. Cuando la reunión terminó, muchos se quedaron en silencio, procesando todo. Pero lo que más impactó fue una frase de Valeria, sencilla y directa. No vine a cambiar una empresa, vine a abrir una puerta para quienes nunca la encontraron abierta. Y ese día, por primera vez, Alejandro sintió orgullo, no por lo que había construido, sino por haber sido suficientemente valiente como para dejarlo reconstruir. Las semanas siguientes fueron como un renacimiento. El taller de Alejandro, que antes parecía un templo cerrado al cambio, empezó a respirar de otro modo. El ruido de las herramientas seguía siendo el mismo, sí, pero el ambiente era otro. Valeria no llegó imponiendo reglas, llegó proponiendo, observando, preguntando. Se sentaba con los mecánicos uno a uno, no para fiscalizarlos, sino para aprender sus métodos, sus dudas, sus limitaciones. Quería entender, desde dentro, porque sabía que el verdadero liderazgo no nace del control, sino de la conexión. Y poco a poco, los muros empezaron a caer. Alejandro fue el primero en sentirlo. Al principio, le costaba soltar el mando, pero algo en él ya no quería dominar. Quería participar, y en un acto que nadie esperó, pidió a Valeria que lo instruyera en diagnóstico electrónico. «Enséñame lo que yo nunca quise aprender», le dijo, con una sonrisa torpe pero sincera. Valeria, sin sarcasmos ni ironía, aceptó. Le preparó un módulo de estudio, ejercicios prácticos y un espacio en su agenda para revisar juntos casos reales. Y así, el hombre que antes la presentó como un chiste, ahora la llamaba profe. La humildad también puede ser una forma de redención. Pero no fue solo Alejandro. Uno a uno, los rostros del taller empezaron a cambiar. María, la recepcionista de voz suave y mirada firme, pidió sumarse a los cursos técnicos. Dijo que antes de llegar allí, había estudiado ingeniería automotriz por 3 años, pero abandonó por acoso en su anterior trabajo. Valeria no lo pensó 2 veces. La integró al equipo de diseño de protocolos. Carlos, tímido pero obsesionado con los sensores, fue incentivado a especializarse en electrónica avanzada. En poco tiempo,
Ya era el responsable de calibración en motores híbridos. Lo que antes era un grupo fragmentado, ahora empezaba a aparecer un equipo real. Valeria no solo reparaba coches, reparaba ambientes, reparaba creencias rotas, reparaba personas. Había creado un espacio donde el talento no tenía género, donde la palabra excelencia no se gritaba, se cultivaba. El taller, que antes se medía por el lujo de sus clientes, ahora empezaba a ser admirado por algo mucho más valioso: su cultura de inclusión y respeto. Y eso no se lograba con máquinas nuevas ni contratos millonarios. Se lograba con personas que creían en otras personas. Y así, sin eslogans ni pancartas, Valeria estaba liderando la revolución más silenciosa y poderosa de todas. La transformación era tan visible que hasta los clientes lo notaban. Ya no era solo el taller de los autos de lujo, era un lugar donde el profesionalismo se respiraba en cada esquina. La puntualidad, la limpieza, la precisión en los diagnósticos, la explicación clara de los procedimientos, todo había mejorado. Pero lo que más sorprendía a quienes llegaban por primera vez era la diversidad del equipo. Mujeres y hombres trabajando codo a codo, sin jerarquías absurdas, sin barreras impuestas por el machismo que antes reinaba entre esas paredes. Y aún así, no fue fácil para todos. Patricio, que había sido uno de los más resistentes, observaba todo con una mezcla de frustración y asombro. Ya no tenía terreno donde descargar su sarcasmo, porque ahora, si alguien hacía una broma fuera de lugar, era el resto del equipo quien lo corregía. No por obligación, sino porque habían comprendido el daño que causaban. La cultura del respeto ya no era un ideal, era práctica diaria. Y Valeria, con su firmeza tranquila, se mantenía presente, corrigiendo sin humillar, guiando sin oprimir, liderando con el ejemplo. Un día, mientras todos trabajaban en una puesta a punto para una carrera de rally, algo inesperado ocurrió. Emiliano, uno de los primeros en burlarse de Valeria, se detuvo frente a ella y le ofreció una taza de café. No dijo nada más. Solo eso. Un gesto simple, pero cargado de significado. Ella lo aceptó con una sonrisa breve. Fue entonces cuando él se animó a hablar. Al principio, creí que ibas a venir a imponer todo, pero lo que hiciste fue enseñarnos a escuchar. Gracias. Y aunque esa frase fue dicha en voz baja, cambió el clima de toda la sala. Porque la verdadera evolución no se impone con fuerza, se contagia con actos, se instala con paciencia. Y lo que antes fue un lugar hostil para cualquier mujer, ahora se estaba convirtiendo en un modelo de inclusión, donde cada talento era celebrado por lo que podía aportar. Don Hilario, con ojos húmedos, lo resumió mejor que nadie una tarde mientras observaba a María liderar una revisión de inyección electrónica. Antes, en este taller, las únicas mujeres eran en los calendarios. Hoy son quienes nos enseñan a hacer las cosas mejor. Y así, el taller de Alejandro ya no era solo de Alejandro, era de todos y de todas. Pero ningún cambio verdadero viene sin resistencia. Y en medio de esa revolución silenciosa que se estaba gestando en el taller, la sombra del rechazo aún rondaba. Patricio, incapaz de digerir la nueva realidad, comenzó a sembrar dudas en los pasillos. Esto es solo una moda, decía entre murmullos. Nos van a convertir en una escuela, no en un taller. Su inseguridad disfrazada de indignación comenzó a resonar entre los más inseguros. No porque tuvieran razón, sino porque el prejuicio herido siempre busca aliados, y aunque pocos le daban voz abiertamente, algunos empezaron a mirar de reojo los cambios, preguntándose si no estaban perdiendo su lugar. Patricio fue más allá. Aprovechó un momento de ausencia de Valeria para enviar un correo interno criticando las nuevas políticas, cuestionando su liderazgo y diciendo que la inclusión mal entendida destruye la competencia técnica. El mensaje no tardó en circular. Alejandro lo leyó, Hilario también, y muchos más. Era el primer intento serio de romper con todo lo construido. No era solo una queja,
Era una amenaza, un intento de restaurar el viejo orden con las armas de siempre, el miedo, la desinformación y la arrogancia. Pero esta vez las cosas serían diferentes. Valeria no reaccionó con enojo. Reunió al equipo completo y en lugar de señalar o acusar, mostró pruebas. Fotos suyas en los boxes de McLaren, contratos firmados con Williams, gráficas de rendimiento de motores que ella misma había calibrado. Mostró todo lo que había callado, no para presumir, sino para decir, estoy aquí porque me lo gané. Y luego, con la misma firmeza que mostraba al abrir un bloque de motor, miró a cada uno y preguntó, ¿alguien aquí cree que no soy capaz de liderar este lugar? Nadie respondió, no porque tuvieran miedo, sino porque la verdad era demasiado clara. Alejandro dio un paso adelante. Por primera vez, no como jefe, sino como aliado. Se dirigió a Patricio con voz serena pero firme. Aquí el que no se adapte se queda atrás. Tú decides si quieres formar parte del futuro o quedarte en el pasado. Fue el final de una era, el fin de una cultura que había sobrevivido a fuerza de burlas, exclusión y ruido, y el nacimiento de algo más fuerte. Una comunidad donde la excelencia ya no se medía por género, sino por capacidad, respeto y aprendizaje continuo. Patricio, con el rostro tenso y los brazos cruzados, sintió por primera vez lo que tantos otros habían sentido antes, la sensación de no pertenecer. Pero esta vez no era por ser mujer, ni por venir de fuera, ni por tener una formación distinta. Era por negarse a evolucionar, por resistirse al cambio cuando el cambio ya estaba sucediendo. Miró alrededor, esperando alguna expresión de apoyo, algún gesto que lo salvara de esa soledad repentina, pero no encontró nada. Ni siquiera Rodrigo, su compañero más cercano, se atrevió a respaldarlo. El silencio fue su sentencia. Valeria no lo humilló, no celebró su caída, solo dijo, aquí no obligamos a nadie a quedarse, pero si te quedas, respetas, y si respetas, puedes crecer. Esa fue su única condición. Patricio, con los labios apretados, pidió unos días para pensar, y aunque algunos creyeron que se iría, lo que sucedió fue más complejo. Volvió a trabajar al día siguiente, callado, observando. No se transformó de la noche a la mañana, pero por primera vez pidió ayuda a Carlos para entender un nuevo sistema de inyección. Fue un pequeño gesto, pero como todo cambio profundo, empezó con humildad. La noticia de la confrontación se esparció, y lejos de generar escándalo, trajo respeto. Talleres vecinos comenzaron a preguntar por los métodos de Valeria, por sus protocolos de diagnóstico, por los entrenamientos internos. Se corrió la voz de que en ese lugar ya no se trabajaba con miedo, sino con excelencia compartida, que la inclusión no había bajado la calidad, sino que la había elevado. Y eso era una lección de humildad para toda la industria. Don Hilario, en una conversación de pasillo, lo dijo sin adornos. Antes muchos venían aquí por el nombre del dueño, ahora vienen por lo que aprenden. Valeria no buscaba reconocimiento, pero estaba cosechando lo que sembró con trabajo, visión y resistencia. La ruptura había sido dolorosa pero necesaria, y ahora el taller era más que un lugar de motores, era una escuela viva de transformación, un espacio donde la sororidad, la educación, la técnica y el liderazgo real se entrelazaban. Y mientras preparaban un nuevo pedido de herramientas para los cursos de formación, Alejandro la miró y dijo, «Gracias por haber tenido el valor que yo no tuve a tiempo». Y esa frase, más que un cierre, fue el comienzo de una alianza indestructible. La transformación ya no era una promesa, era una realidad palpable. Donde antes solo se hablaba de autos de lujo y clientes exclusivos, ahora se hablaba también de innovación, formación, inclusión y evolución. El taller había dejado de ser un escenario de arrogancia para convertirse en un espacio de aprendizaje. Valeria rediseñó los procesos internos, diagnósticos estandarizados, formación cruzada entre los mecánicos, rotación de funciones para que todos dominaran lo esencial. Ya
No importaba el título, el género ni la antigüedad, importaba la pasión por el oficio y el compromiso con la excelencia. Carlos, que antes apenas hablaba, se volvió el especialista en electrónica avanzada. Su talento con los sensores y la programación le dio nuevas alas. Empezó a ofrecer talleres internos, y Valeria le pidió que documentara sus procesos para el nuevo manual técnico del taller. María, que había comenzado como recepcionista, ahora lideraba el área de ingeniería aplicada. Su capacidad para leer planos y diagramar soluciones impresionó hasta a Alejandro, que no tardó en decirle: «Nunca te vi antes, pero estabas aquí todo el tiempo». Esa frase, cargada de humildad, simbolizaba todo lo que se había dejado de ver durante años por culpa del prejuicio. Incluso Emiliano y Rodrigo, que habían sido escépticos, se integraron de lleno. Rodrigo, con sus manos rápidas y mente práctica, fue asignado al área de ajustes finos. Emiliano comenzó a estudiar mecánica aplicada a motores de competición. La formación técnica impulsada por Valeria se volvió el corazón del nuevo modelo de negocio. Un taller que no solo repara, sino que enseña, que no solo factura, sino que transforma. Y en medio de todo eso, Alejandro, el mismo hombre que había ridiculizado a Valeria, se convirtió en su mayor apoyo. Ahora compartían decisiones, debatían estrategias y soñaban juntos con lo que vendría. No tardaron en llegar nuevas propuestas. Equipos de rally y de gran turismo, GT, empezaron a interesarse por el trabajo que se hacía allí. Había algo distinto en ese lugar. No era solo la técnica, era el ambiente, la precisión, la dedicación humana. Era la historia viva de una mujer que había transformado un templo de soberbia en una fábrica de futuro, y esa historia apenas estaba comenzando a inspirar a otros. Los muros del taller ya no solo reflejaban herramientas colgadas o diplomas antiguos. Ahora colgaban fotografías nuevas, momentos reales, capturados en medio del cambio. María guiando a un grupo de aprendices, Carlos enseñando con un motor abierto, Valeria con su mono manchado, explicando un sistema híbrido a un equipo de mujeres jóvenes que llegaban por primera vez. El taller ya no era solo un lugar de trabajo, era un símbolo, un testimonio vivo de que la resiliencia, cuando se acompaña de visión y educación, puede transformar realidades por completo. La comunidad empezó a acercarse. Escuelas técnicas pidieron visitas, universidades solicitaron alianzas, incluso asociaciones de mujeres en tecnología preguntaban si podían enviar becarias. Valeria abrió las puertas, sin filtros, sin promesas vacías. «Vengan a ver, a tocar, a aprender de verdad», decía. Y lo que antes era un club cerrado se transformó en un puente, un punto de partida para jóvenes que nunca imaginaron tener una oportunidad en el mundo automotriz. Porque sí, el talento necesita espacio, pero también necesita que alguien crea en él primero. Alejandro lo observaba todo desde su nueva trinchera, una mesa de trabajo sin oficina privada, sin barreras de jerarquía. Estaba aprendiendo, preguntando, entendiendo que el liderazgo no significa saber todo, sino saber a quién escuchar. Se lo confesó a Valeria una tarde mientras revisaban una caja de herramientas recién llegada. «Tú nos salvaste este lugar, lo despertaste, nos recordaste por qué amamos hacer lo que hacemos». Y ella, sin responder con palabras, solo le pasó una llave inglesa, sonriendo. Porque a veces las respuestas están en los actos, en seguir adelante. El nombre del taller comenzó a circular por toda la región como un modelo a seguir, no por sus instalaciones, sino por su historia, por la manera en que un espacio de machismo estructural fue transformado en una escuela de empoderamiento. Valeria se convirtió en una referente, pero nunca quiso ser vista como heroína, solo como lo que siempre fue, una mujer mecánica, talentosa, luchadora, lista para abrir camino donde antes solo había puertas cerradas, y ese camino ya estaba lleno de pasos nuevos. Las buenas historias no se quedan quietas, se multiplican,
viajan, inspiran, y lo que Valeria había sembrado con paciencia ahora comenzaba a florecer más allá del taller. Un día cualquiera, entre correos y llamadas, llegó una notificación inesperada. McLaren, una de las escuderías con las que había trabajado años atrás, quería hablar con ella. La conversación fue breve, directa y llena de respeto. Queremos que lideres un proyecto de formación técnica en América del Sur. Queremos hacerlo contigo. Para cualquiera eso habría sido un sueño. Para Valeria fue una validación silenciosa. Una puerta que antes se había cerrado por prejuicio, ahora se abría por mérito. Pero Valeria no aceptó de inmediato. No por falta de ganas, sino por compromiso. Ya no era solo una técnica, era parte de un equipo, y no podía alejarse sin pensar en quienes habían creído en ella cuando ya no creía en sí misma. Así que propuso algo audaz. Acepto. Si usamos nuestro taller como base oficial del proyecto. McLaren dudó por segundos, pero al ver el impacto que Valeria había generado, la calidad del equipo que había formado, la estructura humana y técnica que sostenía aquel lugar, no lo dudaron más. Dieron el sí. Y así, ese mismo taller que un día se rió de una mujer mecánica, se convirtió en el centro técnico oficial de McLaren en Sudamérica. La noticia se extendió como pólvora. Los medios la cubrieron. Los periódicos locales titularon con orgullo: taller liderado por mujer se convierte en escuela internacional de automovilismo. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, de mecánicas jóvenes agradecidas, de hombres sorprendidos. Y dentro del taller, la emoción se podía palpar. María lloró al leer el anuncio. Carlos llamó a su madre para contarle. Hilario se sentó en silencio, con los ojos vidriosos, repitiendo para sí mismo: ¿quién iba a pensar? Alejandro, en cambio, solo miró a Valeria y le dijo: nunca imaginé que mi mayor acierto sería perder una apuesta. Pero Valeria sabía que aún faltaba algo más profundo, más duradero, un legado real. Y esa idea ya había comenzado a tomar forma. Con la alianza sellada, Valeria fue más allá. No quería que el taller fuera solo una base técnica para McLaren. Quería que se convirtiera en un faro para toda una generación. Así que presentó una propuesta audaz al Ministerio de Educación Técnica: la creación de la primera Escuela Nacional de Mecánica de Competición, con enfoque en igualdad de género, acceso gratuito y currículo basado en tecnología de punta. La idea no fue solo aprobada, fue celebrada. Por fin, alguien unía la excelencia con la inclusión. Y ese alguien era una mujer que un día fue ridiculizada por atreverse a amar los motores. El taller se transformó en campus. Se construyeron aulas anexas, se crearon programas de formación en electrónica automotriz, diagnóstico digital y sistemas híbridos de competición. Lo que antes era un sitio reservado a unos pocos, ahora abría sus puertas a estudiantes de todo el país. Muchos eran mujeres, muchos eran jóvenes de zonas rurales. Algunos llegaban con miedo, todos salían con propósito, y cada rincón del lugar contaba una historia. Las paredes tenían fotos de momentos clave, frases de inspiración técnica y, sobre todo, sonrisas. Porque ahora, en ese espacio, el conocimiento no era un privilegio, era un derecho. Valeria no necesitaba títulos para sentirse realizada. Ver a María dando clase, a Carlos asesorando a escuderías, a Alejandro presentando la nueva generación de aprendices, eso era su mayor trofeo. Había logrado lo que muchos sueñan y pocos alcanzan: convertir el dolor en plataforma, la injusticia en energía, el talento en puente. Y aunque seguía recibiendo ofertas de Europa, sabía que su misión aún estaba allí. Porque cuando una mujer ocupa el espacio que le corresponde, no solo cambia su historia, cambia la historia de todos los que vienen después. El taller, ahora convertido en Centro Técnico y Escuela Nacional, tenía una nueva placa en su entrada. Decía: fundado sobre el respeto, construido con manos diversas, dedicado a quienes nunca dejaron de intentarlo.
Y cada persona que cruzaba esas puertas lo hacía sabiendo que entraba a un lugar donde la grandeza ya no se medía por el rugido del motor, sino por la fuerza de una historia que no se dejó silenciar. Alejandro no solía hablar de sí mismo. Durante años, su vida había sido una serie de órdenes, silencios cómodos y decisiones incuestionables. Pero ahora, cada vez que entraba al taller convertido en escuela, sentía que algo en su interior se movía. Ya no era el hombre que reinaba desde la oficina de vidrio. Era uno más entre los demás, y esa renuncia a su trono fue su verdadera liberación. A veces se quedaba en la sala de motores, solo mirando, escuchando a los estudiantes, repasando todo lo que había cambiado. Fui mi peor error, y también mi mejor oportunidad, decía para sí, con un nudo en la garganta. Lo entendió en una tarde cualquiera, de esas en las que el sol entra sin pedir permiso. Valeria lo encontró en silencio, junto a una bancada con herramientas antiguas. ¿Te pasa algo?, le preguntó, con esa suavidad que nunca había dejado de tener, ni siquiera cuando todo ardía. Él la miró, y por primera vez dejó caer todo el orgullo. Nunca supe pedir perdón, pero quiero que sepas que, si algo me hace sentir orgulloso en esta vida, es haberte encontrado, aunque haya sido del modo más equivocado. Valeria no respondió con frases largas, solo se sentó a su lado y le dio una palmada en el hombro. A veces, el perdón verdadero no necesita ceremonia, solo verdad. Desde entonces, Alejandro se convirtió en testigo silencioso de todo lo que ella lideraba. A veces ayudaba en las clases, otras simplemente escuchaba. Cuando algún alumno se atrevía a preguntarle si era cierto lo que antes se decía de él, su carácter, su machismo, su frialdad, él no lo negaba. Sí, fui todo eso. Y peor, pero también se puede aprender a hacer otra cosa, si tienes el valor de dejarte enseñar. Y con eso, no solo enseñaba humildad, enseñaba que cambiar no es rendirse, es volver a empezar desde un lugar más honesto. Valeria lo sabía. Sabía que esa transformación era tan valiosa como la suya, porque si había una lección que el taller debía dejar en todos, era esa. Nadie nace sabiendo, pero todos tienen el deber de aprender. Y cuando Alejandro comenzó a dar charlas sobre liderazgo con perspectiva humana, muchos quedaron sorprendidos. No por lo que decíamos, sino porque por fin hablaba desde el corazón. Con el tiempo, Alejandro dejó de ser una figura temida. Se convirtió en mentor, en compañero, en guía de quienes antes no se habrían atrevido ni a mirarlo a los ojos. Lo que cambió no fue su conocimiento, sino su mirada. Aprendió a preguntar, a escuchar, a decir «no sé» sin vergüenza. En cada clase abierta, compartía sus errores como si fueran herramientas oxidadas que ahora servían para enseñar a otros a no repetirlos. Su caída no lo destruyó, lo reconstruyó, y eso, para quienes lo conocían de antes, era más impactante que cualquier triunfo técnico. Una tarde de viernes, mientras los estudiantes limpiaban sus estaciones de trabajo, Alejandro reunió al equipo original: Valeria, María, Carlos, Hilario y algunos más. Se sirvió café, pidió que se sentaran y sin preámbulos habló. «Quiero agradecerles a todos, pero en especial a ti, Valeria, porque no solo arreglaste un motor, arreglaste algo que llevaba roto en mí por años». Sus palabras no eran dramáticas, eran necesarias, porque había llegado el momento de decir lo que muchos hombres nunca se atreven a admitir, que el verdadero valor está en la humildad, no en el control. Y esa confesión, en medio de un taller lleno de grasa, risas y piezas mecánicas, fue uno de los actos más humanos que ese lugar había presenciado. Valeria no buscaba esas palabras, pero las recibió con el mismo respeto con el que recibía una buena herramienta. «Gracias por permitirte cambiar, porque muchos tienen la oportunidad, pero no todos tienen el coraje». Esa fue su respuesta. Breve, poderosa, real, y entre todos entendieron que lo que estaban construyendo
no era solo un centro técnico de alto nivel, era una nueva forma de vivir el trabajo, de convivir, de liderar, de formar. Un espacio donde la evolución no era excepción, era la norma. Desde ese día, cada vez que un nuevo alumno o alumna cruzaba la puerta principal, Alejandro se levantaba, saludaba con una sonrisa genuina y decía: «Bienvenido, aquí no te pedimos que sepas todo, solo que tengas ganas de aprender». Y así, el hombre que un día creyó que lo sabía todo, se convirtió en el primero en recordar a todos que el conocimiento sin empatía no sirve para nada. Pasaron los meses, y lo que comenzó como una historia de discriminación, humillación y prejuicio, se convirtió en un ejemplo de transformación que cruzó fronteras. El taller, ahora convertido en centro de referencia para innovación automotriz y formación profesional, recibía visitas constantes de universidades, periodistas, ingenieros, representantes de marcas internacionales, pero también, y quizás más importante, de jóvenes comunes, curiosos, llenos de preguntas, de sueños, de ganas de encontrar un lugar donde pudieran ser ellos mismos sin pedir permiso. Y allí encontraban respuestas, encontraban un hogar. Uno de esos días, durante una jornada abierta, María subió al pequeño escenario, improvisado en la zona de trabajo. Vestía su mono azul con manchas de grasa, y al tomar el micrófono, su voz temblaba. Pero cuando empezó a hablar, el silencio fue total. Yo era invisible. Nadie notaba lo que sabía. Nadie preguntaba qué soñaba. Hoy lidero un equipo. Tengo voz. Y sé que no estoy sola. Su testimonio fue tan fuerte que muchos lloraron, incluso algunos de sus propios compañeros, porque en sus palabras estaba contenida no solo su historia, sino la de muchas más, la de todas esas personas que habían sido ignoradas, no por falta de capacidad, sino por exceso de etiquetas. Ese día se firmaron nuevos acuerdos con escuelas técnicas de zonas rurales, con proyectos de inclusión para personas con discapacidad y con fundaciones de empoderamiento femenino. El taller, que un día fue símbolo de elitismo y soberbia, se convirtió en plataforma de educación, respeto y transformación social. Ya no se medía el éxito por el valor de los coches que entraban, sino por el número de vidas que salían de allí mejoradas, fortalecidas, creídas. Y en cada pasillo, en cada aula, en cada banco de trabajo, había una frase escrita en distintos idiomas: «Aquí tu historia importa». Valeria observaba todo desde lejos, con el corazón lleno. Sabía que había plantado una semilla, pero ahora era un bosque. Y lo mejor de todo era que ella no era el único árbol. María, Carlos, Alejandro, los alumnos, las nuevas generaciones, todos eran parte de ese crecimiento colectivo, una red de apoyo, conocimiento y sororidad que ya no podía ser detenida. Y aunque su rostro no aparecía en cada afiche, su impacto estaba en cada rincón, como si su alma se hubiera fusionado con las paredes, con el eco de los motores, con el latido mismo de ese lugar. Los días especiales se habían vuelto frecuentes, pero ninguno como aquel aniversario. Se cumplía exactamente un año desde aquel día en que Valeria cruzó por primera vez las puertas del taller con su uniforme limpio, su cabello rubio atado y la mirada firme. Lo que en su momento fue una escena de humillación pública, ahora era recordado como el inicio de una revolución que cambió vidas. Para conmemorar la fecha, el equipo organizó una ceremonia íntima. No hubo discursos largos ni homenajes ostentosos, solo personas reales, contando historias reales, porque a veces el reconocimiento más profundo es ser parte de algo que trasciende. Uno a uno, quienes habían sido tocados por el cambio, compartieron sus vivencias. Carlos habló de cómo pasó de sentirse inútil a liderar su propio módulo técnico. Rodrigo, que una vez se burló, confesó que Valeria lo había hecho reflexionar sobre la figura masculina que lo crió. Incluso don Hilario, con su tono pausado, dijo algo que quedó grabado en todos. Este lugar dejó de ser un taller
para convertirse en un corazón que late por todos. Y así, entre risas y lágrimas, la jornada se convirtió en un espejo colectivo, una forma de recordar que el verdadero legado no se construye con edificios, sino con historias compartidas. Ese día en la pared principal colocaron una nueva placa. No llevaba nombres, solo una frase. Aquí se creyó en lo imposible, y lo imposible creyó de vuelta. Y quienes pasaban por allí tocaban esa placa como quien toca una promesa, porque sabían que ese espacio no era solo memoria, era impulso, motor, futuro, un lugar donde cada persona podía sentirse capaz, necesaria, parte, donde el ruido de los automóviles convivía con el murmullo silencioso de los sueños cumplidos. Y aunque Valeria seguía siendo la líder visible, ya no era la única voz, porque cuando una mujer decide no rendirse, inspira a otras, y esas otras, a otras más. Así fue como esa historia, nacida del machismo y la exclusión, se transformó en una red indetenible de esperanza, educación, liderazgo y evolución. Una historia que aún en su madurez seguía siendo semilla, y cuya fuerza ya no dependía de una sola mujer, sino de todas. Había noches en las que Valeria se quedaba sola en el Midsunstuisa taller, mucho después de que todos se habían ido. Se sentaba frente al viejo Porsche 911, el mismo que un día fue usado para intentar humillarla. Lo miraba en silencio, con una taza de café entre las manos, como quien contempla un retrato del pasado. En ese motor aún vibraban los ecos de todo lo que cambió. Cada pieza tenía una memoria, cada tornillo era testigo, y allí, en medio de la calma, ella solía preguntarse, ¿cuántas otras historias siguen esperando una oportunidad para comenzar? Alejandro se unía a veces en esos silencios. Ya no hablaban mucho, no hacía falta. Habían alcanzado esa complicidad que nace cuando dos personas se reconstruyen juntas. Una noche, él le dijo algo que llevaba tiempo guardando. En 10 años habrá mujeres liderando boxes en la Fórmula 1. Y cuando eso pase, alguien dirá, todo comenzó aquí. Valeria no respondió enseguida. Solo lo miró, con esa mezcla de ternura y firmeza que siempre la definió. Y si no lo dicen, no importa. Lo importante es que pase, porque para ella el reconocimiento nunca fue el destino. El destino era el cambio real. La historia de Valeria ya se contaba en universidades, en congresos, en charlas motivacionales. Pero lo más valioso era cómo se contaba entre susurros, entre amigas, entre jóvenes aprendices que llegaban al taller sabiendo que allí sí eran bienvenidas. Una historia contada con orgullo, no solo por lo que se logró, sino por lo que se inspiró. Y aunque su rostro aparecía en revistas y documentales, ella seguía siendo la misma, la mujer de mono azul, cabello rubio recogido, mirada firme y corazón dispuesto a seguir abriendo puertas. Porque lo que comenzó como un acto de desafío se convirtió en un faro, en una promesa viva de que el talento no tiene género, que el respeto no se negocia y que la verdadera grandeza se demuestra cuando nadie cree en ti, y aún así decides creer. Y esa verdad rugía más fuerte que cualquier motor. El último día del ciclo lectivo, el taller escuela se llenó de voces, jóvenes, motores encendidos y risas que parecían acariciar las paredes. Había celebración, claro, pero también algo más profundo, un tipo de silencio reverente entre quienes sabían que estaban caminando sobre tierra fértil de historia viva. Valeria caminaba entre ellos, observando, corrigiendo, animando. No buscaba homenajes, pero los ojos que la seguían, los abrazos espontáneos, las palabras sinceras, eran su mayor recompensa. En ese día, ella no fue jefa, ni figura pública, fue símbolo. María la llamó al frente. Le entregó una pequeña caja de madera tallada a mano, hecha por estudiantes de zonas rurales que ahora formaban parte del programa técnico. Al abrirla, había una réplica en miniatura del Porsche 911, con un mensaje grabado en la base: del ruido del prejuicio al rugido de la libertad. Valeria la sostuvo con ambas manos,
en silencio. No lloró, pero su mirada temblaba, y ese gesto, tan íntimo, valió más que 1000 discursos, porque sabía que no solo había cambiado un taller, ni una industria, sino la forma de creer en lo posible. Esa noche, al cerrar el portón del lugar, Alejandro le dijo una última frase que llevaba semanas guardando. «Gracias por devolverme el alma». Valeria lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, lo abrazó. No como colega, no como socia, como seres humanos que entendieron que la verdadera redención no es olvidar el pasado, sino hacer algo valioso con él. Y en ese gesto se selló no solo un ciclo, sino una nueva era. El motor del viejo Porsche seguía allí, inmóvil, pero todos sabían que su rugido no había sido solo mecánico, había sido un grito de justicia, y en cada nuevo proyecto, en cada joven que entraba temeroso y salía confiado, esa historia se repetía, porque cuando una mujer se niega a ser invisible, termina cambiando el mundo entero. Si llegaste hasta aquí, gracias. De verdad, gracias por permitirte sentir esta historia, por abrir tu corazón a una verdad que, aunque comenzó con dolor, floreció en fuerza, fe y transformación. Lo que acabas de ver no es solo una historia sobre motores y talleres, es un reflejo de lo que somos capaces de lograr cuando dejamos de tener miedo, cuando levantamos la voz, cuando nos negamos a seguir siendo invisibles. Es una lección de humildad, evolución, inclusión y esperanza. Y si alguna parte de esta historia tocó tu alma, por favor, no te la guardes. Escríbenos en los comentarios. ¿Qué fue lo que más te impactó? ¿Viviste alguna vez algo similar? ¿Te sentiste alguna vez subestimado o subestimada por ser quien eres? Queremos leerte, porque en este canal tu historia también importa. Si este video te hizo pensar, déjanos tu me gusta. Eso nos ayuda a llegar a más personas que necesitan escuchar palabras como estas, y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las próximas historias que están tocando vidas en todo el mundo. Y si quieres seguir emocionándote, haz clic en el próximo video que ya está apareciendo aquí en tu pantalla. Te prometo que también te va a hacer sentir, reflexionar y sanar. Nos vemos muy pronto. Hasta entonces, no dejes que nadie te diga que no puedes, porque si esta historia te enseñó algo, es que cuando una mujer se levanta, nada vuelve a ser igual.